Buenos días, camaradas. Miren, desde aquí del Franco al campo, la vida del campo, miren qué bonita. ¿Qué tal, cómo están? Saludos, saludos. Hoy venimos aquí a contarles un combate que muchos camaradas lo quieren saber, ¿verdad? Quieren saber. Les voy a contar cómo fue todo cuando el Bracamonte nos quitó el quemado. Voy a contar hasta cuando yo estuve. El primer día de combate, el Bracamonte apareció por la zona oriente, le llamo yo, por el Rincón, por la Loma Chata. Toda esa parte traían, ¿verdad? Casi pegados desde la cruz, ¿verdad? Traían esa parte. La Loma Chata, sí, subieron ahí, casi pegadito al Salitre venían para arriba. Esta forma de combate esa vez fue diferente. Yo me acuerdo haber estado, yo estuve en uno al principio, porque fueron como 3 días para llegar ahí al quemado. No, fue más. Yo estuve hasta 3 días, que estuvimos de la Loma de los Rincones, esa loma que tanto les menciono yo como los Gaspachos. Ahí me acuerdo que ahí fui yo a un combate. El Bracamonte venía por toda esa hondonadita que está en la Loma de los Gaspachos, ahí donde hicimos un video la vez pasada con otro camarada. Toda esa parte de ahí la traían así, abarcando hasta a pasar a las del Salitre. Así venía. Entonces, lo más fuerte era esa parte de ahí. Luego, la primera brigada la teníamos al sur, pero la primera brigada estaba como estática. Habían combates, pero esporádicos, bastante esporádicos, ¿verdad? Me recuerdo, todo eso empezó con un borbandeo al quemado, ¿verdad? Un borbandeo, no les gusta que les diga, pero yo siempre les digo, fueron 60 bombas en ese quemado, 60 bombas. Luego empieza aquellos combates, fuimos un grupo de la FES a reforzar a la columna que estaba en la logística nueva. La logística nueva, aquí queda la logística nueva, aquí queda la logística vieja. Aquí estaba la FES, la logística vieja, aquí estaba esa columna que cubría toda esa parte. Ahí en el níspero estaba la otra, pero esa columna cubría todo ese filo. Fue que este cerro solo es filo, siempre les he dicho. Entonces fuimos un grupo de la FES. Me acuerdo que nos dimos de agalán todo el día. Ese día ahí, ¿verdad? Nos dimos de agalán, ¿verdad? Con Bracamonte. Y ahí, o sea, todo eso venían los combates desde abajo. Más antes venían los combates desde abajo. Así venían todos para arriba. Entonces al final nos fuimos retrocediendo a ir formando un anillo de seguridad más cerca del quemado ya. Porque las otras posiciones no nos ofrecían ventaja, porque nosotros estábamos en la hondonada y son unas fincas entre medio, ahí entre la lomedima que les digo y los rincones, como aparece en la carta. Entonces era una finca, pero ya pasando esa finca, ya hacía este otro filito, que ese filo es el que le llamamos nosotros la logística nueva. Y ese mismo filo es el mismo y llega a la logística vieja, donde estaba la FES. Ya aquí atrás de nosotros, atrás así, diciéndoles cómo estaban los combates. Porque lo más fuerte era esta parte, de aquí, esta parte. El sur eran combates esporádicos, así, pero no lograban pasar las patrullas, todas las que venían. Entonces, ahí fue así estaba. El Bracamonte estaba así, nosotros también estábamos así. Entonces, aquí atrás estaba el puesto de mando de nosotros. Había otra unidad de nosotros que cubría arriba del puesto de mando, arriba. Entonces, me acuerdo a esa vez llegar a ese lugar. Fue todo el día de volarle, todo el día. Pero sin decirlo, de exactarme, no pudieron pasar ese día, Se siguen los combates, nosotros nos relevábamos. El siguiente día iba otro grupo, otro iba a cubrir otra misión. Entonces, pero ya aquello ya estaba bastante, ¿cómo se llama? Bastante
nutrido, o sea, ya estaba, ya había que empezar a evacuar a unidades, ¿verdad? Como el hospital, como el mando, el, la cocina. Ya no se podía más tener todo lo que era la instalación de campamento en ese lugar. Luego, se empieza, puede pasar, yo estuve, por decirles, 3, 4 días ahí. Era un fuego de artillería bárbaro. Bueno, era bárbaro. Antes las bombas, al principio, antes de que empezara la operación, va. Este, fue bárbaro. Bueno, en los pocos lapsos que se paraba el fuego, el Bracamonte pedía fuego de artillería y eran baterías. Cuando les digo baterías eran 3, 4, 5 obuses de 105, 120 volándonos desde allá. Lejos de repente nos aparecía uno de aquí de San Chico, que no se oía ni cuando salía, sino que cuando venía a sentir uno el chiflido encima de uno. Apareció otro de San Chico también, porque antes tiraban del otro lado. A veces nos tiraban de Roblar también con 81. No, aquí era sabroso. y de Suchitoto también, va. O sea que nos tenían bien, bien cuadriculados, como dice un camarada del Atlacato. Saludos, Mauricio. Saludos a... eh, nos tenían bien cuadriculados. Entonces, cada vez que paraba el fuego, como nos tenían bien ubicados, cabalito, caían los de 105 en la logística nueva, logística vieja, todo eso, ahí era bañazón de... Y uno se metía en los tatús, pero uno siempre pendiente, ¿va? Porque tenía el temor de que en lo que estaba el fuego de artillería pudieran avanzar, ¿va? Lógicamente aquí cuando teníamos el Bracamonte, que estábamos, yo creo que estábamos como 50, 75 metros el combate. Pero nosotros teníamos un cerco de minas en medio, ¿verdad? Que ellos no habían logrado llegar hasta eso. Estaban en una parte donde ya habían reventado unas minas, pero seguía el otro cerco de minas, ¿va? Porque estaban minados todos los lugares donde se podían apostar, ¿va? Las piedras, todo eso. Entonces, lógicamente, cuando ellos empezaron a tener bajas, ahí se quedaron en el lugar también, nosotros nos quedamos en el mismo lugar, ¿va? La logística nueva que les digo. Entonces, cada vez que en medio del combate, 105 para encima. Eh, entonces, así fue, así se fue dando todo eso, ¿verdad? Claro, poco a poco nos fueron reduciendo, ¿verdad? Saludos, Sniper creo que me dijo, hasta Suecia. La culebra, dice que le decían. O quiere decir la culebra, a lo mejor en español, la culebra. Saludos, amigo, hermano, aquí trabajando ya, mire. Ahí estamos. Entonces, nos fueron reduciendo, pero por ahí no se podía, así no se podía, no podían, ¿verdad? Entonces, así no se podía, como venían, no. Pero es donde les digo yo, porque también al César lo que es del César, ¿va? Ahí es donde tuvo una brillante idea el oficial que estaba dirigiendo esa operación. Yo no sé si eran 2 compañías, creo que 2 compañías, creo. Porque una vez hicieron bandidos, nos teníamos aquí, una vez hicieron un intento por aquí, por tratar de metérsenos por una quebrada, no pudieron también por ahí. Entonces, porque también arriba estaba la fe. Entonces, mientras aquí los tenían neutralizados. Eso pasó días los combates, pero alguien tuvo una brillante idea. Me imagino que fue el oficial que estaba ahí, porque yo nunca he creído en eso de los oficiales de escritorio. Es como dice aquel dicho, solo aquel sabe en lo que estaba, el que está dentro, ¿verdad? No el que está allá, porque el que está allá no sabe nada no conoce ni el terreno, a veces pues el que está en un escritorio, no conoce ni el terreno. Entonces me imagino yo que la brillante idea de este oficial fue del que estaba allí, ¿verdad? Del que estaba dirigiendo, el que estaba al puesto de mando ahí atrás, del oficial de la compañía. Yo entiendo que eran 2 compañías, hay camaradas que yo entiendo que eran 2 del Bracamonte. Y allá teníamos a la primera brigada, ¿verdad? Al sur. Entonces, este oficial tomó la decisión de subir por el Salitre. Se fue por entre medio del Salitre y el Quemado, ¿verdad? Subió, se fue hasta la falda de los Lirios. A ese lugar nosotros le llamamos el Pájaro y la Nube. Les vuelvo a decir, ahí, les digo, yo se los digo, ahí en todos esos combates
nosotros hasta ahí no llevábamos ni una baja, se los digo, ni por mortero ni por nada. No teníamos ni heridos ni muertos, ¿verdad? Entonces, este oficial tuvo la brillante idea de subir, ¿verdad? Sube, al subir arriba del quemado, pónganle unos 2 kilómetros arriba del quemado. Y cabal, el quemado ahí se ve, se puede localizar la bolita de monte, la bolita, lo que es el quemado, bien se localiza la bola de monte, ¿verdad? Esa era la bola del terror en aquellos tiempos. Entonces, tuvo la brillante idea y subió y bajó. Lógicamente, el estar de usted que empujan de aquí para arriba y los de aquí y los de allá de los que venían de ahí arriba para abajo, entonces ahí caímos en una desventaja. Empujan aquí va. Y también ya venía empujando la primera brigada, porque ya venía también la primera brigada para arriba también, va. Entonces, lógicamente, ya estábamos encerrados, ¿verdad? Yo ya me había ido de ahí, porque ya habían sacado un grupo de FES. Éramos como 15, creo, 3 grupos habían sacado. Porque íbamos a empezar a hacer unas operaciones allá en la parte de las colonias de Apopa, ¿va? Porque la FAL era así, ¿va? Y así eran las estrategias nuestras. Aquí están dándose, aquí está combatiendo una gente, sacamos unidades para tratar de pegar por detrás, ¿va? Y así se trató, o mientras aquí están dando, otros estamos dando allá. La onda es que no sintiera el ejército de El Salvador que aquí la tenía fácil para aquí. Entonces en eso se decide que hay que hacer una operación inmediatamente. Y se empieza con una operación a atacar el pueblo de Guazapa, ¿verdad? Se decide atacar el pueblo de Guazapa. Entonces nosotros nos habíamos ido a preparar las condiciones ya. Ya de aquí del quemado se había evacuado toda la mayoría de gente. Ahí solo habían, ya cuando se lo tomaron, solo habían unas quizás por decirles así, habían como 30 combatientes, 10 por allá y así, ya. O por decirles unos 40 o 50 más o menos, pero ya era solo gente operativa, gente de columna, gente que estaba para el combate, bueno, ya solo operativo, ya no habían logísticos, cocineros, nada. Puesto de mando, hospital, ya estaba afuera. Entonces se logran tomar el quemado. No en que no lo crean, pero lo único que hubo en esa toma del quemado es un herido. El que ya les he dicho yo que se llama Pepe, ¿va? Por ahí anda ese camarada. Y fue cuando fue el choque, cuando esta patrulla sube al lado de arriba y baja, choca con una unidad de fuerzas especiales. Los camaradas del Bracamonte que andaban ahí no me van a dejar mentir. Ahí chocaron con una unidad de nosotros, a Pepe le cruzaron la pierna, ¿verdad? Pero ahí hubo algo. Al choque con la unidad de fuerzas especiales, esa patrulla del Bracamonte tuvo 2 muertos. Nosotros tuvimos un herido. Y esto se los digo porque después el problema no era ya tanto caerle de asalto al quemado, ¿va? Ya no era tanto, sino que ya el problema era sacar esos 2 muertos que estaban allí del Bracamonte, ¿va? Entonces, nosotros por supuesto de sacar el herido, pues sacarlo y concentrarnos todos y ver por dónde se va a salir, ¿va? Por dónde se va a salir, pero ya la mayoría eran unidades operativas, ¿verdad? Eran unidades operativas, no había necesidad de armar tanto. Entonces, así fue toda la toma del quemado. Vaya, yo he oído videos, historias para eso, he visto historias, pero que nosotros teníamos plantas eléctricas en el quemado, no, nunca tuvimos plantas eléctricas. Que nos quitaron un vergo de fusiles, no, fusiles ahí no habían, como les digo, sin mentirles, siempre van a decir, sin mentirles, un herido hubo ahí, ¿verdad? Un herido. Y sin mentirles les digo, no tengo por qué mentir. Fusiles, puede ser que hayan hallado algún barril, va. Porque, les cuento, anteriormente había pasado un accidente en el quemado. Y se los voy a contar. Antes del Bracamonte había estado unos meses antes, si no me equivoco, ahí por noviembre, enero, no me equivoco, algo así por ahí, diciembre o enero, una cosa así, había andado operando el Atlacate.
y en el 90, si no me equivoco, inicios del 90 creo que habían dado el Atlacat por aquí. Entonces, aquí en esta parte de aquí arriba nos habían hallado unos barriles, donde nos hallaron unas ametralladoras RPK y unos RPG-7. Entonces, ¿por qué me vine hasta aquí y me retrocedí del Atlacat? Porque les voy a contar algo. Puede ser que es lo que hayan hallado. Entonces, en ese tiempo, que fue, creo que tuvo el Belloso diciembre estuvo el Belloso, diciembre, luego creo que vino el Atlacat, ¿verdad? Pero desde noviembre creo que venía el Belloso, de enero creo que vino el Atlacat, pero por ahí nos hallaron esos barriles llenos de armas, que eran unos RPG-7 y unas RPK. Luego viene, se va el Atlacat y aparece la primera brigada. ¿Verdad? Aparece la primera brigada. Entonces, sí, porque el Atlacat quiso sacar a esos camaradas comandos que estaban ahí abajo, que habían muerto y no pudo sacarlo. Ajá, después vino el Bracamonte, cabal. Entonces, eso fue, creo que como en mayo, más o menos en mayo, ¿verdad? Pero enero creo que todavía lo había pasado el Atlacat, creo que fue en principio, antes había estado el Belloso, o sea, 3 viris habían pasado. Entonces el Atlacat no pudo sacar los comandos, de ahí vino el Bracamonte, vino esa operación, así la del quemado. Entonces, puede ser, como les digo, que al pasar lo que pasó, que nos hallaron estos buzones aquí en el Franco, que le llamamos así estos campamentos de aquí arriba, viene un tipo que era de logística, se le ocurre, ahí en el quemado, abajito, abajo del quemado, había un buzón. No es lo mismo tatú que buzón. Les aclaro. No es lo mismo tatú que buzón. El buzón es el que les decía la vez pasada, que está hecho así, recto para abajo, que cabe uno hasta por aquí, luego empieza, ya sea para allá o para allá, para donde quiera. Ya eso de abajo se hace un cuadro abajo. Se hace un cuadro. Ya eso le da un espacio, puede ser de 2 metros por 2, una cosa así, lo que quiera, como quiera escarbar. Pero esa tierra que se saca de aquí se tiene que sacar y irla a tirar lejos, hay que llevarla en sacos y tirar lejos. Y después borrar todas las huellas para que no quede nada, que nada de tierra es sacada de otro lugar, ¿verdad? Sino que es la misma tierra que está donde normal. Entonces, allá esos buzones sirven para guardar, porque estoy en lo mismo del Bracamonte, lo voy a contar. Entonces, en eso se le ocurre a un tipo logístico que había que ponerle una carga explosiva al buzón. Ese buzón tenía un vergo de armas, vergo. Tenía un vergo de M16, creo que tenía unas ametralladoras M60. Sí, era como material desechado, que no desechado, pero que nosotros no lo estábamos utilizando en ese momento porque se estaba usando mucho acá 47, ametralladoras RPK, ametralladoras más livianas y con mucho más poder de fuego. Ametralladora PKM, había también unos, se estaba usando mucho el RPG-7, el RPG-7 era la arma preferida de la guerrilla. Entonces, les cuento, viene y material, munición, granadas, todo. Viene este tipo que se le ocurre ponerle una carga explosiva a ese lugar, al buzón ese, porque, dijo él, estos babos andan encontrando todo, porque los de la Atlacat anduvieron con unas puyas metiéndolas debajo de hierro, unas cosas de metal, hasta que nos hallaron un barril, o 2 barriles, no sé, con unos RPG-7 nuevitos, una RPK nuevita. Entonces vino este tipo y hizo el invento de ponerle una carga a ese tatú, pues que a ese buzón, que si lo hallaban, reventara, pues. Entonces, así funcionó eso. ¿Qué les digo? Viene este tipo un día y se le olvida ponerle el aislador. Pues entiendo que ese volado tenía, esos volados como son así, se mete un saco con tierra apretado abajo, que entra bien apretado. Luego se echa tierra y se apelmaza bien, va. Les digo de lo que viene. Entonces luego se le pone a capetir.
hay que, entre esto va un otro saco, que ese saco va más aguado, que pueda ser, para, para lograrlo prensar después. Y luego esa parte así va pura tierra bien apelmazada. Y eso de luego va con, de ahí toda la maleza, lo de abajo de las hojas se le echa encima ya, les cuento. A este se le olvidó ponerle el aislador a la espoleta allá abajo, allá abajo, que de manera que cuando jalaran el saco iba a reventar el buzón, ¿va? Cuando lo encontrara el ejército. Pero lo encontró el primero. Entonces, ¿qué pasó? Viene sí tenía todo el sistema puesto, lo tenía puesto. Se le olvida que eso tenía una carga, que él mismo se la había puesto. Era una carga, tremenda carga. Puta, se fue vergazo. Aparte de eso, le había zampado un saco lleno de granadas de mano encima. Entonces eso fue un talegazo mortal y una bola de humo que la vieron hasta de San Salvador. Entonces, puta, ahí automáticamente el tigre hizo mierda la logística de las armas de la guerrilla. Entonces ahí se quedó un pedazal, no sé. Ahí quedó un pedazal, todo ese pedazal, no sé, creo que después lo pusieron en barriles y lo enterraron. Entonces, de la única forma que yo les digo a los del Bracamonte que lo que pudieron haber hallado es ese pedazal de armas, pero no armas buenas, porque todo, nosotros no teníamos nada ahí, ¿verdad? Y lo que había ahí fue lo que destruyó este amigo, pues, este camarada. Entonces, por los que dicen que hallaron un vergo de armas, pistolas y todo, puede ser que hayan hallado, por el digo, porque varias que quedaron todas jodidas de ahí, porque sí habían pistolas en ese buzón. Entonces, pero planta eléctrica, no, eso no existe. Nunca tuvimos planta. Y yo les digo, porque yo estuve en ese quemado. Para fiesta lo que usábamos nosotros es un mini componente. Allá habían varios mini componentes. Se hallaron, pero nunca plantas eléctricas, porque también ahí se hacían bailes, cuando se estaba un poco relax, se hacían bailes con grabadoras, con mini componentes. Con eso se bailaba. Y se les ponían pilas ¿verdad? De las que vienen por caja. Entonces, así era la cosa en eso. De hecho, por ejemplo, cuando nos quitaron el quemado, como les digo, bueno, de hecho esos comandos que estaban muertos ahí abajo, que se lo he dicho, esos huesitos de esos camaradas son los que subieron y los presentaron como guerrilleros. Si no les miento, pudieron haber hallado cadáveres de compañeros de nosotros, sí, porque alrededor de ahí habían varios compañeros de nosotros enterrados, de los que morían en los combates. Por ejemplo, por ahí estaban enterrados 2 camaradas, que son los que aparecen en un video, que los vienen cargando en una hamaca. Esos murieron en un combate con el Bracamonte en San José de las Flores, ¿verdad? En la colonia, allá por Tonaca. Entonces les digo, así es la cosa ahí, ¿verdad? Así es. Yo les digo yo que conozco, que estuve allí, que conocí todo eso. Era mi casa, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso, así fue como que pasó. Ahí hubieron tantos chismes, ¿verdad? Chismes buenos. Le dijo un camarada, es que lo que pasa es que vos lo del Coprefa oías. Pues el Coprefa siempre decía, murieron 50 guerrilleros y 3 soldados muertos. Tal vez la cosa es al revés, pa. Entonces, así fue eso. Ahí tantos, imagínense que ahí subió el Coprefa, subió el Diario de Hoy, subió la prensa, gráficas, hicieron un gran reportaje. Me acuerdo que salieron como 3, 4 páginas en los diarios eso. Entonces, lógicamente los camaradas del Bracamonte tenían razón, pues sí, de decir, puta, lo logramos, va. Si solo ese gran esparviento que hicieron los del Coprefa y todo. Ahí sacaron que había muerto un camarada, un capitán o comandante Alegría, Damián Alegría. Entonces, mentira, va. Se hace la operación en el pueblo de Guazapa, junto con el RP. Ya nosotros que nos habíamos salido unos días, como 2 días antes que nos quitaran el quemado, nos habíamos ido porque estábamos preparando la operación en Guazapa, en el pueblo. Entonces, se hace la operación, ¿verdad? Empieza el día que nos tocó, entramos como a las 7 de la noche al pueblo de Guazapa.
El RP entró a la guardia, es otro. La FAL, a nosotros a última hora nos cambiaron los planos del RP y dijeron que ya no, que nosotros fuéramos los chaneques, que les contaba yo que los chaneques nos salió facilísimo. Y un puesto de la guardia que había en el parque del pueblo de Guazapa también nos tocó a nosotros, pero eso lo resolvimos en menos de 15 minutos. Y nos quedamos en pleno combate, ahí nos quedamos en pleno combate, ahí tuvimos. Eran las 2 de la tarde y aquello tronaba todo eso. Esa operación se hizo ahí para desmentir que había muerto este comandante que les mencioné antes. Este comandante allá aparece en ese pueblo echándose un discurso y desmintiendo que lo habían matado en el quemado. Les digo pues cómo era esa cosa, ¿va? Entonces, así sucedieron las cosas. Bueno, ya nosotros, estando en el pueblo de Guazapa, en el pleno combate, ya quizás como en la tarde, como que desembarcaron una agrupación de la Tlacatpa. Porque nosotros nos fuimos saliendo hasta ya cuando hubo un combate ahí en las calles de Guazapa, que ya fue con el Atlacat, ya se sentía el fuego diferente, ¿va? Ya no era con la primera brigada. Sí, no, con la primera brigada estábamos bien ahí en ese momento. Ahí se empezó a sentir un volumen de fuego más crudo, más tupido. Entonces ya o eran los comandos de la primera brigada, no, creo que sí, pero era una mezcla de dos, porque ya venían los comandos de la primera brigada también. Ya rodaban los cantaritos por las calles y en aquellas esquinas de las casas, dándonos. Entonces, pero ya un momento se empezó a sentir que ya era fuego del Atlacat. Y era fuego del Atlacat porque inmediatamente nosotros subimos, ya el siguiente día, nosotros nos quedamos ahí por la parte esa de los camaradas del RP, ahí nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos una unidad de fuerzas especiales porque otra unidad salió a hacer una operación. Es más, el mismo día lo sacaron por otro lado. Ahí entre medio, nosotros siempre nos la jugábamos, siempre nos echábamos la culebra por todo eso. Ahí lo sacaron, nos subieron a un carro y se lo llevaron. Que iban a otra operación, ¿verdad? Nos quedamos un grupo de la FEJ ahí dormimos. Ya el siguiente día nos apareció la agrupación de la Tlacat, no sé qué agrupación. Nos dimos de Agalán ahí en la zona del RP. Nos dimos ahí todo ese día. Y ya en las noches nos empezamos a retirar nosotros, ¿va? Nos empezamos a retirar para el lado de las Pavas, ¿va? Casi le dicen del Lome Ramos para el otro lado, al lado de las Pavas. Imagínense cómo era eso, por todo el cerro dándonos, ¿va? Lo que les digo, y ese mismo callejón que pasa por aquí, ese callejón que pasa por el Quemado, el mismo callejón que va por la aldea que baja a la Loma, va por la Lome Ramos, va por todo eso, y ese mismo callejón lo llevó hasta allá. Allá ya hicimos contacto, allá llegó en la noche la unidad, después de que nosotros atacamos al pueblo de Guazapa, llegó una unidad que se había quedado en el Quemado haciendo los últimos combates. Allá llegó esta columna, ¿va? Que se quedó, que por cierto era la del teniente Zamudio, ¿verdad? Y entonces así fue la cosa. Ahí el Atracat nos empezó a seguir, ¿va? Y nos fuimos dando allá por las Pavas, allá por el Zapote, le dimos la vuelta al cerro, el Atracat detrás de nosotros. A volver a dar la vuelta y darle la vuelta al cerro, pasamos por Palo Grande, nos campamentamos aquí en esta parte del Franco, porque aquí eran los otros campamentos nuestros. Y a empezar a trabajar cómo íbamos a recuperar el Quemado. ¿Cómo recuperamos el Quemado? Porque lo teníamos que recuperar, ¿verdad? Entonces, empezamos a hacer pequeñas exploraciones, nos fuimos dando cuenta cómo estaban diseñados. El Bracamonte lo tomó y luego creo que a los días lo sacaron, ¿va? Y ahí vino la primera brigada a tomar posición y así. Nosotros siempre estábamos alrededor, siempre andábamos. Por eso les digo, estamos hablando que quizás unos 15 días, ¿verdad? Unos 15 días. Así es que nos quedamos en cómo recuperamos el Quemado. Porque vienen a visitarme unos camaradas. Bueno, de hecho, les voy a dejar que les manden un saludo. Vienen unos ex guerrilleros por ahí, ¿va? Entonces, ahí déjelo que siga grabando, déjelo. Entonces, nos quedamos ahí de que cómo volvimos a recuperar el Quemado, porque es interesante, ¿va? Ahí pasaron varias unidades pasaron
en lo del quemado, ¿verdad? Tratando de recuperarlo. Y no, que lo cuidaban. Entonces nosotros siempre íbamos a ver cómo estaban, va, cómo estaban ubicados. Bueno, si de hecho, ven que ahí vienen unos camaradas que vienen a visitarme. Entonces fuimos viendo cómo lográbamos recuperar. Y así fue todo. Un placer, camaradas. Cuídense, gracias. Suscríbanse a mi canal, mi querido Cerro de Guazapa, contando. Neftalí es combatiente de la guerrilla de la FAL, contando historias en mi querido Cerro de Guazapa. Suscríbanse. Gracias, camarada.